El siguiente video trata sobre la práctica de laboratorio número 8, reglas básicas, implementación y simulación en CADESIMO. Los integrantes somos Carpio Yassi Renzo Víctor, Chuyo Quispe Raúl, Núñez Cayo María Laura, Quispe Hacho Luis Gabriel y Tudelataco Werner Leonidas. El primer video que vamos a realizar es sobre el arranque e inversión del sentido de giro de un motor trifásico, y tenemos aquí el esquema de fuerza y el esquema de mando. Tenemos acá la simulación en CADESIMO. Tenemos acá las tres líneas de alimentación para el circuito del esquema de fuerza. Tenemos acá el interruptor termomagnético, los contactores K1, K2, que están colocados en paralelo para que se evite que se activen simultáneamente, ya que si se activan simultáneamente pueden provocar un cortocircuito. Tenemos el relé térmico para las sobrecargas y el motor trifásico que va a girar en un sentido u otro. Tenemos acá el esquema de mando. Tenemos el interruptor termomagnético que está relacionado con el interruptor termomagnético del esquema de fuerza. Aquí tenemos el interruptor térmico relacionado con el relé térmico del esquema de fuerza. Tenemos también el interruptor rotativo de 3 posiciones para la marcha y la inversión de giro. Los contactores K2 y K1 que activarán el K2 y el K1 del esquema de fuerza. Tenemos los pilotos. Este piloto va a ser para la marcha. Este piloto nos indicará el giro, el cambio en el sentido de giro, y este piloto nos va a indicar si hay una sobrecarga. Entonces vamos a dar en play y vamos a activar en el esquema de mando el interruptor termomagnético. Entonces aquí vamos a ver que sí hay un paso de corriente a través del circuito. Ahora vamos a activar el interruptor y vemos que se activa el motor en un sentido, y este piloto nos va a indicar que está activada la marcha. Vamos a su posición. Nos volvemos a su posición y aquí tenemos la inversión de giro. Entonces se activa el contactor K2. Aquí en el esquema de fuerza, aquí permite el paso a través de estas líneas. K1 se desactiva y vemos que se invirtió el sentido de giro del motor. Ahora vamos a provocar una sobrecarga. Vamos a simular la sobrecarga y ahora podemos ver que se detiene el motor y este piloto se enciende, indicando la sobrecarga. Este circuito es muy útil porque en algunas ocasiones se va a necesitar que el motor gire en un sentido o en otro. Entonces esta es la simulación en CADESIMO. Gracias. Bueno, continuamos con el circuito. Aquí vemos el esquema de fuerza y también el esquema de mando. En el esquema de fuerza vemos sus 3 hilos de fase, L1, L2 y L3, de donde sacamos la alimentación, ¿no?, que va a llegar a nuestro motor trifásico, que va a estar protegido primeramente por un interruptor magnetotérmico tripolar, que lo vemos ahí, que va a proteger el consumo a los conductores. Luego vemos 2 contactores, el primero que es QM1 y el segundo que es QM2.
la inversión de giro que va a producir cambiando dos fases de su posición original, ¿no? Si nos fijamos, L1 es el contactor del contacto 2, entra al contactor 1, sale del borne 2 y vuelve al mismo lugar. Entonces, vemos cómo L2 va al contacto de L3. Se cerraría el contactor 2 y sin embargo va a la posición derecha cambiando de lugar, ¿no? Respecto del original que estaba en el medio. De igual manera, seguimos viendo los hilos. Continuamos que el esquema de fuerza, para que consiga la inversión de giro de arranque directo se podría decir, de un motor trifásico. Entonces, como condición era necesario cambiar una fase de lugar y al cambiar una, evidentemente cambia la otra también, por la posición de la anterior, permaneciendo en su lugar una sola, ¿no? Una sola fase que sería L1, ese no va a cambiar. Entonces, nunca podrían entrar, nunca podrán cerrarse los dos contactos al mismo tiempo. El motivo es que el contactor 1 hace circular el siguiente orden, ¿no? L1, L2, L3, las fases. Y si estando cerrando el contactor 1, cerramos el contactor 2, pues sucede que L1 va a pasar por el contactor 2, ¿no? Luego también vemos el interruptor magnetotérmico unipolar. Eso es lo que está en el esquema de mando. Luego los contactores auxiliares del relé térmico que va conectado hacia ahí, que lo vemos aquí, ¿no? En el circuito de fuerza, hasta que va conectado hasta el relé térmico. Cuando el relé térmico va a detectar una sobrecarga o un mal funcionamiento del motor, va a saltar. Entonces, al saltar va a realizar el disparo y ese disparo lo vamos a ver en el circuito de mando con relación a sus contactos auxiliares, ¿no? Que es normalmente cerrado y que en funcionamiento normal va a estar abierto. En la simulación creo que eran 95-96. De tal forma que aquellos contactos abiertos se van a cerrar, que sería el 97 y el 98 en la simulación del video anterior. Entonces, luego la corriente va a pasar al selector de 3 posiciones que estaría abierto. Si lo colocamos a la izquierda, la corriente circularía hasta que llegue al contactor auxiliar, normalmente cerrado. Entonces, al estar cerrado, llega la bobina, haciendo que la bobina se cite y pues los contactos que en este caso sería el contacto 1, el contactor 1, pasen a la posición contraria. Luego vemos el contacto de al lado que está cerrado. Si la bobina eh, QM1 se cita, entonces, ¿qué va a pasar con su auxiliar? Con su auxiliar que es normalmente cerrado. Lo que está cerrado se abriría y lo que está abierto se cierra, ¿no? Luego QM1 cerrado se abrirá impidiendo que funcione la bobina del contactor contrario. Se cierra sus contactos de fuerza provocando el funcionamiento del motor en sentido, ¿no? En un sentido contrario. Ahora, para cambiar el sentido de giro del motor, lo primero que tendríamos que hacer sería que abriera QM1 y después se cerrara QM2. Y eso se consigue con el selector, ¿no? Con el selector de 3 posiciones. Podemos, a ver, ponemos al selector ya, en posición central. Si está en posición central, entonces, parando de esa forma el contactor QM1. Y si le pongo en el medio, ya no podría circular la corriente, ¿no? Se quedará sin tensión la bobina. La bobina al quedarse sin tensión hace que su contacto normalmente abierto se abra o cerrado se cierre y en el circuito de fuerza pues vuelve a su posición abierta a los contactos de fuerza.
Ahora pasamos el selector de la derecha, pasará la corriente a través del contactor cerrando el QM1 y llegaría la corriente a la bobina, ¿no? De QM2. ¿Eso que va a provocar? Pues el funcionamiento del motor y así giraría en sentido contrario. Sería a la derecha. Y QM2 se cierra del circuito de fuerza del contactor 2, ¿no? Recordemos que delante de la bobina del contactor 1 había un contacto cerrado, que es, ahí lo vemos, ¿no? El de la izquierda, que es el QM2. Para citarse con el contactor 2, te tiene que abrir el contacto, ¿no? A eso le llamaríamos bloqueo eléctrico. Entonces, este bloqueo eléctrico es aquel que provoca un contacto normalmente cerrado en serie con una bobina, siendo ese contacto normalmente cerrado de un contactor distinto a la bobina que está en serie. Entonces, de tal forma que si esta bobina del contactor 2 tiene delante de sí un contacto normalmente cerrado del contactor 1, el QM1 cada vez que funcione va a bloquear al QM2. Todos los contactos normalmente cerrados que haya en serie delante del QM2 provocan el no funcionamiento de QM2. A eso llamamos bloqueo. Ahora, si queremos parar el motor, colocamos el selector en la posición y entonces el motor para. Ahora también vemos por aquí, ya, ahí sale una lámpara, ¿no? Esa lámpara nos señaliza parada o sobrecarga. Esa lámpara también es conocida como lámpara de relé térmico debido a los contactos auxiliares del relé térmico, por eso se llama lámpara relé térmico. Si el relé térmico dispara, el contacto se abre y eso impediría ya directamente que puedan funcionar cualquiera de las dos bobinas y así provocaría la parada del motor porque ninguno de los dos contactos podrían funcionar y el contacto normalmente abierto se cierra. Entonces eso va a producir el paso de la corriente hacia la lámpara y la lámpara va a funcionar. La lámpara que sería marcha izquierda y la lámpara marcha de la que está derecha, ¿no? Las dos lámparas. Al tener en serie el contacto normalmente abierto de QM2, los dos irían conectados al mismo hilo del selector. Y eso sería todo. Gracias. En esta ocasión veremos uno de los métodos de arranque de un motor trifásico en estrella triángulo, con mando manual y con pulsadores. Algunas de las ventajas de este método de arranque es que es el más práctico, más eficaz y menos costoso. Acá vemos dos esquemas, uno de fuerza y el otro de control. Y a continuación veremos cada uno de estos componentes físicamente y para qué sirve. Primero, utilizaremos un disyuntor trifásico que nos servirá para poder proteger el circuito de aguas abajo, un interruptor magnetotérmico monopolar, tres contactores para poder energizar el motor, un relé térmico que nos servirá de protección contra las sobrecargas y los calentamientos, un amperímetro, tres pulsadores para poder cambiar, un indicador luminoso. El objetivo principal básicamente es reducir la corriente de arranque mediante la tensión aplicada a los devanados del estator, puesto que existen picos de corriente que originan caídas de tensión y perturbaciones en la red eléctrica, la cual puede causar daños severos en los aparatos conectados. eh, y básicamente sirve para poder proteger esos aparatos. Bueno, ahora vamos a ver en cada una de las conexiones, ya que trabaja en dos tiempos, primero en estrella y luego en triángulo. En estrella utiliza la tercera parte de la corriente nominal que se emplea para el funcionamiento del motor. Luego, y el par generado es menor. La conexión se realiza como se ve en la gráfica. Los bornes se cortocircuitan.
Luego de un determinado tiempo, cuando la velocidad llega a un 70-80%, se cambia a conexión delta. En esto, el par aplicado es máximo y la conexión cambia, como se ve en la gráfica. Bueno, a continuación veremos la simulación en cada simo, cómo funciona. Acá tenemos ya el circuito ya armado para no dilatar mucho. Este circuito representa el esquema de fuerza y este esquema de control. Este componente es disyuntor trifásico. Más abajo tenemos contactores KM1, KM2 y KM3. También tenemos más abajo ubicado el relé térmico que nos servirá para proteger contra las sobrecargas y los calentamientos. Y acá tenemos el motor trifásico. Por otro lado, en sistema de control tenemos un disyuntor monopolar. Acá contacto de relé térmico y SB1 para poder apagar el motor y SB2 para poner en marcha que va a arrancar en estrella. Y acá tenemos sus respectivas bobinas de los tres contactores. Y el SB3 nos servirá para poder cambiar de estrella a triángulo manualmente, ya que no tiene un contador. Este cerrará el circuito, el contacto KM2. Bueno, a continuación simulamos cómo funciona este proceso. Apretamos el triangulito simulación, se pone en plomo, energizamos el disyuntor, luego nos pasamos para poder energizar el contactor, pasamos al sistema de control. Presionamos el SB2, cerramos el contacto KM1. Acá se está arrancando en conexión en estrella, ya que acá hay el cortocircuito. De un cierto tiempo cambiamos manualmente de estrella a triángulo. Para ello presionamos el SB3 y cerramos el contacto KM2 y automáticamente se abrirá el contacto KM3. Listo. Y acá, como podemos ver, el KM3 queda abierto y se energiza el KM2 y ahora la conexión está en estrella, perdón, está en delta. Bueno, si hay algún falla o falta alguna fase o se calienta, se activará. Continuando con el pictograma del último circuito del arranque de un motor trifásico en estrella triángulo, mando manual con pulsadores, como su nombre indica, usaremos tres pulsadores, la cual son SB1, SB2 y SB3. Ahora, primero damos como un interruptor magnetotérmico que tiene en la línea 3 un amperímetro para controlar la corriente. Este va directo a un contactor KM1, el cual es llamado contactor de línea. Ese contactor es el que hace funciones más o menos del principal. Después va a los otros contactores, que es el contactor de estrella KM2 y el contactor delta KM3, los cuales con la ayuda de ese instrumento y hacen la transformación del motor del arranque en estrella en delta, el cual se puede ver acá cómo está configurado por dentro, donde U1, U2 hay una bobina entre también B1 y B2 y W1 y W2. Este tipo de conexión va conectada al motor M1. Eso con respecto a al mando de fuerza, al esquema de fuerza. Y además tenemos el relé térmico,
que está ligado casi prácticamente con el esquema de mando. Por ejemplo, en L2 va un interruptor magnetotérmico monopolar QM1, el cual va al relé térmico, va a las terminales L97 y 95, los cuales el 97 es normalmente abierto y el 95 es normalmente cerrado. Después se usa el 98 normalmente abierto para ir, y si es que diga hay una falla, como se ve en la simulación, esta luz HL1 de indicador se prende si es que hay una falla en este relé térmico. Por lo general, ahora vayamos a los pulsadores que salen del relé térmico, empezando con el pulsador de parada SB1. Si pulsamos este, va a parar todo el circuito. Este pulsador de parada SB1 va al contactor, a la conexión 1.3. Después va al pulsador test, también conocido como pulsador SB2, y este se reparte hacia el contactor de estrella, el KM2. Acá vemos que este contactor tiene muchos vínculos con este contactor que está acá, y es para hacer más grande la figura de cómo está conectado un contactor. Estos contactores, bueno, en especial el KM2 debería ser de esta forma. Debería tener las tres entradas de las tres líneas, L1, L2 y L3 por acá, rojo, negro y gris, y aparte tienen un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Eso, como se hizo en la simulación, eso hace para conmutar el arranque estrella delta. Más que todo se usa para eso. Se conmutan al mismo tiempo. Hay una interrupción más o menos de 30 milisegundos que están desconectados los dos, y eso impide que nunca estén todas estas líneas conectadas y pueda haber un cortocircuito. Más que todo eso. Y de ahí vamos, como se ve aquí, casi va esto a un pulsador, al SB3, que es un pulsador de doble acción, y este es el que realmente es el que intercambia la estrella delta para que se pueda hacerse más rápido el motor. Este trabaja con el KM2 y KM3, como ya se vio en la simulación, como dijimos antes, y más que todo se usa este pulsador de esta manera. Los botones se denominan de acción múltiple, y en este caso sería el SB3 sería una de doble acción, NC, y normalmente cerrado más normalmente abierto. Este sería más o menos la figura, que también puede adaptarse más de triple acción, normalmente cerrado, normalmente abierto, y así sucesivamente. Estos tipos de pulsadores pueden ser muy útiles al momento de, con solamente una acción de pulso, abrir y cerrar bastantes conexiones. Para terminar, todos las bobinas, los contactores, todos van a la L3 para terminar el esquema de mando. Como ya se vio, esto debería de funcionar, y se siguió las conexiones con las indicaciones que hay en la simulación. Más o menos así se vería el esquema total, el armado, la implementación. Algo más para acotar, para tener en cuenta, es el relé térmico, que en este caso tiene algunas funciones especiales y de ajuste. Por ejemplo, el 1, que es un tapa o capo transparente. El 2, se puede regular la corriente con la que necesitamos trabajar con este relé. Y también tenemos el selector de reset. Podemos ajustar el relé en el botón 4, acá en este
de manual o automático. Podemos hacer un pulsador de stop, un interruptor de test y un indicador de relé de disparo, que cuando se dispara cambia de color, o sea, prácticamente esto puede ser una alerta. Tenemos dos indicadores acá de color, que puede ser que el relé se haya quemado o ahí se haya activado. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias, ingeniero. El relé térmico automáticamente. Entonces activamos y se cierra este contacto y automáticamente se enciende la lámpara roja. Y esto nos indica que el motor está parado o hay algún falla. Para poder reiniciar, presionamos otra vez el relé térmico, o en la vida real sería verificar si algo está fallando hasta que se enfríe, ¿no? Y otra vez presionamos, inicia otra vez el proceso. Y otra vez arranca en estrella. Luego en triángulo.